Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en las páginas de Una estrella llamada Sol, de George Gamow. La idea es construir la biografía completa de nuestra estrella. Entenderla no como algo lejano, sino como el personaje central de nuestra existencia, desde su nacimiento hasta su final. Exacto. Y lo fascinante del enfoque de Gamow, que es lo que intentaremos seguir, es que no se queda en el ¿qué pasa?, sino que se obsesiona con el ¿por qué? Vamos a explorar esa lucha de titanes que ocurre en su interior, la gravedad, que intenta aplastarla, y la fusión nuclear, que empuja para que no colapse. Es la historia de un equilibrio perfecto. De acuerdo, pues vamos a desgranar esa historia. Entiendo que el punto de partida es una nube de gas, ¿no? Gigantesca. Pero estas nubes pueden estar ahí millones de años sin hacer nada. ¿Qué le da el empujón? ¿Qué hace que de repente diga, venga, voy a convertirme en una estrella? Bueno, mejor así. Esa es la pregunta del millón. Normalmente, estas nubes de hidrógeno y polvo están en un equilibrio bastante estable. La chispa suele ser una perturbación externa. Puede ser la onda de choque de una supernova cercana o la colisión con otra nube. Algo que crea una zona un poquito más densa. Ah, vale. Y en cuanto esa zona tiene un poco más de masa, la gravedad toma el control. Y ahí empieza el efecto bola de nieve. O sea que la gravedad empieza a tirar de todo el gas de alrededor hacia ese punto, haciéndolo cada vez más denso, más masivo. Precisamente. Y eso le da más fuerza todavía para atraer más gas. Es un colapso imparable. Y aquí pasa algo fundamental. Al comprimir un gas, se calienta. Toda la energía potencial de esa nube inmensa se va convirtiendo en calor. El centro, la protoestrella, empieza a alcanzar temperaturas brutales, millones de grados. Y en ese punto ya brilla, ¿verdad? Pero, por lo que entiendo, todavía no es una estrella de verdad. Es más como un horno que se está precalentando. Es la analogía perfecta. Brilla por el calor de su propia compresión, un proceso que llamamos mecanismo de Kelvin-Helmholtz. Es una fase que puede durar millones de años. Mientras tanto, el material que no cae al centro forma un disco a su alrededor. El disco protoplanetario. Justo, donde luego se formarán los planetas. Pero el espectáculo de verdad, la ignición del motor nuclear, solo ocurre cuando el núcleo alcanza una presión y temperatura tan extremas que la física se vuelve extraña. Y esa ignición es el motor, pero la energía que genera tiene que salir. Me imagino que el Sol por dentro no es una masa uniforme. La fuente hablaba de una estructura por capas, casi como una cebolla. Totalmente. Es una estructura fascinante. Empezando por el centro, tenemos el núcleo. Ocupa solo un cuarto del radio del Sol, pero concentra la mitad de su masa. Es un entorno infernal. Unos 15 millones de grados y una presión 250.000 millones de veces superior a la de la atmósfera terrestre. Ahí es donde ocurre toda la fusión. Vale, tenemos el núcleo a 15 millones de grados generando toda esta energía. Pero aquí viene algo que me ha dejado perpleja. Un fotón que viaja a la velocidad de la luz puede tardar cientos de miles de años en salir de la siguiente capa. ¿Cómo es posible? ¿No debería salir casi al instante? Es una de las paradojas más alucinantes del Sol. La siguiente capa, la zona radiativa, es increíblemente densa. Un fotón no puede viajar en línea recta. En cuanto se emite, choca con un átomo. Es absorbido y reemitido en una dirección completamente aleatoria. Y vuelve a chocar. Y otra vez. Como un pinball. Imagina una bola de pinball en una máquina de dimensiones cósmicas. Su camino es un paseo aleatorio tan tortuoso que sí, puede tardar una eternidad en atravesar esa zona. Es increíble. Tras ese viaje épico, el fotón llega a la última capa interior, la zona convectiva. Aquí la densidad del gas ya es mucho menor y el transporte de energía cambia radicalmente. ¿Como una olla de agua hirviendo? Eso es. El gas caliente sube, libera su energía en la superficie, se enfría, se vuelve más denso y vuelve a bajar para calentarse de nuevo. Un ciclo. Como un ascensor cósmico, ¿sí? Y este movimiento, la convección, es directamente responsable de lo que vemos en la superficie, la fotosfera. Ese patrón granulado que ven los telescopios. Sí. Donde cada gránulo es de tamaño de España, no es más que la parte de arriba de una de estas columnas de gas hirviendo. Es la prueba visual de que el motor interno está a pleno rendimiento. Un momento. Si lo que vemos es la ebullición de esa capa, ¿por qué hay zonas oscuras, como las manchas solares? ¿Acaso hay partes donde el Sol deja de hervir? Buenísima pregunta. No es que deje de hervir.
Las manchas solares son regiones donde el campo magnético del Sol es extremadamente intenso y sale a la superficie. Este campo magnético es tan fuerte que frena el movimiento del gas. Actúa como un tapón en la olla hirviendo. Ah, o sea que impide que el gas caliente suba. Justo, por eso esas zonas están más frías, y digo frías entre comillas, a 4000 grados, y las vemos más oscuras en comparación con los 5500 de alrededor. Entendido. Pero aquí es donde la cosa se pone rara de verdad. La fotosfera está a esos 5500 grados, pero las capas de la atmósfera solar, la cromosfera y sobre todo la corona pueden alcanzar millones de grados. Es como alejarse de una hoguera y que cada vez haga más calor. No tiene ningún sentido. No lo tiene, no. Y fue uno de los grandes misterios de la astrofísica durante décadas. Gamow ya lo señalaba. La clave, como dices, no es el calor que sube, sino el magnetismo. Imagina millones de cuerdas magnéticas que salen de la superficie, se retuercen y se tensan. A veces, estas cuerdas se rompen y se reconectan de forma violenta, como un látigo elástico que chasquea. ¿Y ese chasquido? Ese chasquido magnético libera una cantidad de energía brutal que calienta el gas tan tenue de la corona a esas temperaturas infernales. O sea que no es calor térmico, es energía magnética que se convierte en calor. Y es en esa corona súper caliente donde nace el viento solar y todos estos fenómenos que nos afectan. Justo. Volviendo al motor, a la fusión. Todo se basa en la famosa E = mc² de Einstein. El Sol fusiona protones, núcleos de hidrógeno, para crear helio. Y un núcleo de helio pesa un poquito menos que los 4 protones originales. Esa minúscula diferencia de masa se convierte en una cantidad de energía descomunal. Pero para que 4 protones se fusionen, tienen que acercarse muchísimo. Y siendo todos de carga positiva, deberían repelerse con una fuerza tremenda. ¿Cómo vencen esa barrera? En la física clásica no podrían. Necesitarían una temperatura aún mayor, pero aquí entra en juego la magia de la mecánica cuántica, el efecto túnel. ¿El efecto túnel? A nivel cuántico, una partícula tiene una probabilidad, pequeña pero real, de atravesar una barrera de energía sin tener la energía suficiente para superarla. Es como si, de vez en cuando, un protón simplemente apareciera al otro lado de la barrera lo suficientemente cerca de otro como para que actúe la fuerza nuclear fuerte y los una para siempre. Es alucinante. Y todo este sistema funciona como un termostato perfecto. Si el núcleo se enfría un poco, la fusión se ralentiza, el Sol se contrae, aumenta la presión y la temperatura y la fusión vuelve a acelerarse. Y viceversa. Exacto. Y es esa estabilidad la que ha permitido que la vida en la Tierra evolucione durante miles de millones de años. Sí, pero esa calma aparente esconde un temperamento muy variable. Toda la actividad magnética que hemos mencionado no es constante. Sigue un ciclo de unos 11 años. El famoso ciclo solar, donde el Sol pasa de estar tranquilo a tener un máximo de actividad, con muchas manchas solares, erupciones. Exacto. Y esas erupciones pueden lanzar al espacio lo que se llama eyecciones de masa coronal. Miles de millones de toneladas de plasma viajando a millones de kilómetros por hora. Cuando chocan con el campo magnético de la Tierra, nos regalan las auroras, pero también son una amenaza muy real. ¿Una amenaza a qué nivel? A nivel de civilización tecnológica. En 1859 ocurrió el evento Carrington, la tormenta solar más potente registrada. Incendió oficinas de telégrafos y se vieron auroras en el Caribe. Si algo así ocurriera hoy, con nuestra dependencia de los satélites para GPS y comunicaciones, de las redes eléctricas, las consecuencias serían catastróficas. Podríamos tener apagones de meses. Es la cara más peligrosa del Sol. Da que pensar, desde luego. Entonces, el Sol está ahora en su mediana edad, ¿no? Tiene unos 4.600 millones de años y le queda combustible para otros 5.000 millones. Pero, ¿qué pasará cuando ese hidrógeno se acabe? Ahí el guión cambia por completo. Cuando el núcleo se quede sin hidrógeno, la fusión en el centro se detendrá. Sin esa presión hacia afuera, la gravedad volverá a ganar la partida. Y el núcleo, que ahora es de helio, empezará a contraerse y a calentarse todavía más. Y ese calor extra tiene que ir a alguna parte. Exacto. Calentará la capa de hidrógeno que rodea el núcleo hasta tal punto que ese hidrógeno sí empezará a fusionarse. Paradójicamente, el Sol tendrá una nueva fuente de energía, incluso más potente que la actual. Y esta energía empujará las capas exteriores de forma desmesurada. El Sol se hinchará. Se convertirá en una gigante roja. Ocupando todo el cielo. Le da una sensación de pequeñez cósmica, ¿no?
saber que el destino de nuestro planeta está sellado por la evolución de nuestra estrella. Se tragaría a Mercurio y a Venus, y la Tierra, aunque no fuera engullida, quedaría calcinada. Sin duda. Pero la historia no acaba ahí. Tras unos cientos de millones de años como gigante roja, el núcleo de helio se habrá calentado tanto que empezará a fusionar el helio en carbono y oxígeno. Esto le dará a la estrella un segundo y breve respiro. Finalmente, agotado todo su combustible, la estrella se volverá inestable y expulsará sus capas exteriores al espacio. Creando esas imágenes espectaculares que vemos con los telescopios, las nebulosas planetarias. Esas mismas, nubes de gas de colores, iluminadas por lo que queda en el centro, el antiguo núcleo. Un objeto del tamaño de la Tierra, pero con la masa de medio Sol, increíblemente denso, una enana blanca. La fuente es muy clara en esto. Nuestro Sol no tiene masa para explotar como una supernova. Su final será, en la escala cósmica, relativamente tranquilo, un rescoldo que se enfriará lentamente durante eones. Un viaje increíble. Hemos ido de una nube de gas a una enana blanca. Pero hay algo que hemos mencionado de pasada que me parece la idea más profunda de todas. El Sol convierte hidrógeno en helio y al final helio en carbono. Pero, ¿de dónde sale todo lo demás? El hierro, el oxígeno, el silicio de las rocas. Y aquí es donde conectamos nuestra propia existencia con este ciclo cósmico. Es la idea de la nucleosíntesis. Todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio no se crearon en el Big Bang. Tuvieron que ser cocinados en el interior de estrellas. Pero no en estrellas como el Sol, que solo llega hasta el carbono. Exactamente. Necesitas estrellas mucho más masivas. Estrellas que al final de sus vidas sí explotan como supernovas. Esas explosiones son de una violencia inimaginable. Y es ahí donde se forjan los elementos más pesados, el oro, el uranio, el hierro. Y esa explosión siembra esos nuevos elementos por toda la galaxia. De modo que la nube de gas de la que se formó nuestro Sol no era de hidrógeno puro, ya estaba contaminada con los restos de generaciones anteriores de estrellas. Contaminada, o mejor dicho, enriquecida. Y esto nos lleva a una de las ideas más poéticas y a la vez rigurosas de la ciencia. No es que vengamos de las estrellas en un sentido figurado, es que el hierro que transporta oxígeno en nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, el carbono, cada átomo pesado de nuestro cuerpo fue forjado a miles de millones de grados en el núcleo de una estrella que explotó mucho antes de que el Sol existiera. Somos, literalmente, los fantasmas de estrellas muertas. Pasamos de ser meras observadoras a ser parte intrínseca de este ciclo de creación y destrucción. Nuestra existencia depende de la muerte de estrellas pasadas. Es una idea que te cambia la perspectiva. Totalmente. Sin la muerte violenta de esas estrellas primigenias, no habría planetas rocosos, no habría agua, no habría vida como la conocemos. Así que hemos trazado la biografía completa del Sol, de una nube de gas a una protoestrella, luego a una estrella estable, y hemos visto su futuro como gigante roja y su muerte como enana blanca. Un viaje que, de paso, explica nuestro propio origen. El gran logro de Gamow y de la divulgación científica es ese: mostrar la belleza de las leyes físicas que gobiernan el universo. El Sol es un sistema de un poder inimaginable, sí, pero también es un ser con una vida finita. Y eso nos da una perspectiva cósmica muy saludable sobre nuestra propia existencia. Sin duda. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final. La evolución a largo plazo del Sol es increíblemente predecible, se mide en miles de millones de años. Sabemos con certeza que se convertirá en una gigante roja. Sin embargo, su actividad superficial, como esas tormentas solares que mencionabas, es impredecible a corto plazo y puede afectar a nuestra civilización de forma casi instantánea. Y esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo cambia nuestra percepción de los riesgos inmediatos que presenta el Sol el hecho de conocer la estabilidad y la longevidad de su ciclo vital completo?